Buenos días a todos y muchas gracias por estar con nosotros en este segundo webinar del ciclo de este año de ventajas de uso de los prefabricados de hormigón, las ventajas medioambientales que tiene su uso. En este caso, este segundo webinar yo creo que es muy interesante. Recoge un concepto que viene de por sí en el hormigón como material, que es la inercia térmica, y evidentemente también en los prefabricados de hormigón, pero mucho más interesante es el concepto del edificio pila, ¿no? De poder utilizar tu propio edificio como almacén de energía y poderla liberar en los momentos en que más interese, ¿no? Eh, Además, los prefabricados de hormigón son material básico para todas las nuevas energías renovables, como puede ser la solar, como puede ser la energía eólica. Pero bueno, también se trata en este webinar otro tipo de aplicaciones, como incluso en la energía hidráulica, ¿no? Y, y bueno, finalizamos el webinar con los conceptos de activación de la inercia térmica para aprovechar este concepto de edificio pila, también con todo tipo de energías renovables, incluida, por ejemplo, la energía geotérmica. En fin, que yo creo que va a ser un webinar muy interesante y espero que lo disfrutéis. Muchas gracias. El pasado 8 de mayo de 2024 se publicaba la Directiva Europea 2024/1275 relativa a la eficiencia energética de los edificios, que establece el marco para que los Estados miembros reduzcan las emisiones y el uso de la energía en los edificios, siendo esta la última etapa de sucesivas revisiones que se iniciaron a principios de este siglo. No obstante, la directiva concede 2 años a los distintos países europeos para su transposición a las reglamentaciones nacionales, por lo que en el caso de España cabe esperar que contaremos con una nueva versión del documento básico de ahorro de energía en mayo de 2026 como muy tarde. Sabemos que los edificios son el mayor consumidor de energía de Europa, debido especialmente a que una gran parte del parque inmobiliario fue construido con pocas o incluso nulas exigencias de eficiencia energética. En el caso de España, la primera norma energética data del año 1979, aunque el verdadero salto se produce con la entrada en vigor del primer Código Técnico de la Edificación en el año 2006, por lo que actualmente se estima que casi 9 de cada 10 viviendas o edificios ofrecen una baja calificación energética, cuando por aplicación del documento básico de ahorro de energía actual, que está en vigor desde el año 2020, deberían ser ya de clase A o B, o lo que es lo mismo, edificios o viviendas de consumo de energía casi nulo. Por lo tanto, el sector de la construcción es crucial para alcanzar los objetivos energéticos y climáticos en la Unión Europea, que deben desembocar en la llamada neutralidad climática en el año 2050. Si bien la Directiva Europea de Eficiencia Energética en los edificios no tiene necesariamente una relación directa con ningún material de construcción o sistema constructivo en particular por su carácter prestacional, cabe apuntar que habrá procesos como puede ser el caso de la construcción industrializada o el propio material, en el caso del hormigón, en sus ilimitadas combinaciones materiales, cuya simbiosis podrían facilitar el cumplimiento de las progresivas exigencias en esta materia. En este sentido, hemos ya publicado numerosos artículos técnicos, guías y hemos realizado numerosas jornadas y webinars técnicos en el pasado, algunos de los cuales vamos a recuperar en los próximos minutos, destacando especialmente la contribución que tiene la inercia térmica del hormigón como característica intrínseca que puede ayudar a mejorar la eficiencia energética de los edificios, u otras influencias como puede ser el efecto isla de calor urbano, que provoca el aumento de la temperatura de los edificios, especialmente en los meses más calientes. Cuando se trata de construir nuestras casas y ciudades, siempre buscamos maneras de ser más inteligentes y sostenibles. Necesitamos edificios que sean energéticamente eficientes, ecológicos y construidos para durar. Ahí es donde entra el hormigón prefabricado. Es como el superhéroe de los materiales de construcción. Este ensayo explorará cómo los edificios de hormigón prefabricado están liderando el camino en eficiencia energética y creando un futuro más verde.
Los edificios de hormigón prefabricado se construyen utilizando componentes prefabricados que se fabrican fuera del sitio y luego se ensamblan en el lugar. Piensa en ello como construir con bloques de Lego gigantes. Este método de construcción ofrece numerosas ventajas, pero una de las más significativas es su increíble potencial para el ahorro de energía. Una de las razones clave por las que los edificios de hormigón prefabricado sobresalen en eficiencia energética es la notable inercia térmica del hormigón. La inercia térmica se refiere a la capacidad de un material para resistir los cambios de temperatura. El hormigón, al ser un material denso y pesado, tiene una gran masa térmica, lo que le confiere una excelente inercia térmica. ¿Pero qué significa eso exactamente? En términos más sencillos, el hormigón actúa como una esponja térmica gigante. Absorbe el calor lentamente durante el día, evitando que tu casa se sobrecaliente. Por la noche, libera ese calor almacenado, manteniendo tu casa cálida y acogedora. Este proceso de absorción y liberación de calor no solo mejora el confort térmico de tu hogar, sino que también reduce la necesidad de sistemas de calefacción y refrigeración. Al reducir la dependencia de estos sistemas, se disminuye el consumo de energía, lo que se traduce en facturas de energía más bajas. Además, el uso de hormigón en la construcción contribuye a la sostenibilidad ambiental. Al ser un material duradero y resistente, el hormigón reduce la necesidad de reparaciones y reemplazos frecuentes, lo que también ahorra recursos a largo plazo. Esto significa que dependerás menos de tus sistemas de calefacción y refrigeración, ahorrándote dinero en tus facturas de energía y reduciendo tu huella de carbono. En resumen, el hormigón prefabricado no solo es una opción eficiente en términos de energía, sino también una elección inteligente para un futuro más sostenible. El tema de la inercia térmica. Al final, yo te lo he escuchado muchas veces decir que el hormigón es el único material que tiene una alta inercia térmica y además tiene capacidad mecánica. Cumple esa doble faceta de manera simultánea. Es el único material que lo puede hacer. En el Código Técnico de la Edificación, y más en particular el Documento Básico de Ahorro de Energía, ya originalmente la primera versión, ya hacía una alusión, aunque vaga, a tener en cuenta la inercia térmica. Esto se ha seguido avanzando, pero creo que todavía hoy la inercia térmica no interviene o no se le saca todo el jugo que se le puede sacar para que sea un parámetro más a tener en cuenta, en un sentido de que los edificios cada vez tienen que ser más eficientes energéticamente. Incluso en un futuro veremos edificios de consumo nulo o incluso de energía positiva. ¿Cuáles son los objetivos de la Unión Europea? Pues básicamente son tres, ¿no? Habla de eficiencia energética, de penetración de las energías renovables y de reducción de las emisiones. Nosotros cuando diseñamos un edificio, yo creo que nos tenemos que centrar en la eficiencia energética y en las energías renovables, en las cuotas de energías renovables. ¿Por qué? Porque la reducción de emisiones al final es una consecuencia de las dos anteriores. Yo hago edificios que son energéticamente eficientes y yo hago edificios en los cuales la penetración de las renovables es alta, pues consecuentemente las emisiones van a ser menores. Y esto, esto se traslada al Código Técnico de la Edificación, en concreto al Documento Básico de Ahorro de Energía, y en el cual se habla mucho de reducir la demanda energética de los edificios, se habla mucho de, de hacer edificios energéticamente eficientes, y se habla poco, o al menos menos de lo que nos gustaría, de la inercia térmica de los materiales. Se habla de la inercia térmica en 3 puntos. En el punto 4, en la cual dice que efectivamente hay que tener en consideración la inercia térmica de los materiales. Esto es importante porque eso nos obliga, si queremos tener la inercia térmica en cuenta, nos obliga a hacer análisis dinámicos y no estacionarios del edificio, ¿vale? Eso complica un poquito más lo que es la evaluación energética del edificio, pero bueno, los beneficios que generan son mayores que los extracostes por hacer ese tipo de análisis dinámico, que por otro lado tampoco es especialmente complicado. ¿Quiere decir esto que es poco importante? No, al contrario, nosotros consideramos que es muy importante y de hecho es muy importante. Lo que pasa es que el código técnico al final es prestacional. Te dice que tú tienes que utilizar todas las herramientas que tienes en el mercado pues, para conseguir edificios de consumo de energía nulo, pero no te dice que tengas cómo tener que utilizarlos. Más allá de la transmitancia, del cálculo de la transmitancia, los límites que te marca la transmitancia, el resto, digamos, de estrategias dependen del diseñador, del arquitecto o del ingeniero que... Entonces, básicamente, si nosotros queremos hacer un edificio de consumo de energía casi nulo, tal y como marca el Código Técnico de la Edificación a día de hoy, después del 24, tenemos 2 vías, ¿vale? Una vía es potenciar el aislamiento térmico,
Generalmente esta vía está muy relacionada con los edificios ligeros. Son edificios ligeros con mucho aislamiento térmico y es digamos que es una estrategia muy asociada a Passive House. No necesariamente Passive House implica un edificio ligero. Puede ser edificios masivos de hormigón perfectamente. Lo que pasa que si yo al final lo que hago es incrementar mucho el espesor de aislamiento y digamos que baso toda la eficiencia energética de mi edificio en aumentar el espesor de aislamiento, carece de sentido el colocar un edificio masivo con alta inercia térmica porque no voy a ser capaz de explotarla. Y la otra estrategia es pues el explotar la inercia térmica, lo cual no quiere decir que digamos que no tenga que estar el edificio aislado. No, por supuesto que tiene que estar aislado, pero digamos el nivel de aislamiento no es tan grande como en el caso de un edificio ligero, es un nivel de aislamiento menor. Y al cambio lo que tenemos es un edificio de hormigón masivo con inercia térmica que nos permite pues ponerla en valor y conseguir edificios de una eficiencia energética muy alta. Decir que estas son dos estrategias extremas, es decir, que no es A o B. Normalmente, digamos, hay estrategias intermedias que al final son los edificios reales, ¿no? No quiero que os toméis esto como una dicotomía, que tenemos que ir por una vía o por la otra. ¿Nosotros por cuál apostamos? Pues evidentemente apostamos por el poner en valor la inercia térmica y conseguir una interacción con el entorno. ¿Por qué queremos interaccionar con el entorno? Pues yo siempre digo lo mismo, pues porque si yo me compro una casa en medio del campo, pues yo al final lo que quiero es interaccionar con el bosque, ¿no? Yo quiero abrir mis ventanas, que entre la brisa, digamos, del bosque. Si yo tengo una casa que la tengo en primera línea de playa, pues yo lo que quiero es, pues eso, abrir las ventanas y que entre la brisa marina y poder estar en mi terraza y poder... Eso es un poco lo que buscamos, ¿no? En un entorno como el nuestro, como el clima que hay en España, un clima bastante benévolo, nos interesa interaccionar con el exterior. ¿Por qué? Pues porque es calidad de vida, porque es salubridad para los ocupantes y yo lo que no quiero es buscar o diseñar edificios que sean búnkers térmicos en los cuales no deba abrir las ventanas para mantener, digamos, ese confort térmico interior. Y vamos a hacer un diseño en el cual la apertura de las ventanas y la interacción con el entorno se valora. Y no solo que se valore, que además es necesaria para que el edificio se comporte de una manera energéticamente eficiente. Es un concepto radicalmente opuesto. Pues primero porque si yo aíslo muchísimo mi vivienda o mi edificio, al final voy a tener un problema de sobrecalentamiento en verano. ¿Por qué? Pues simplemente porque en verano yo no puedo, digamos, eliminar el aislamiento térmico no me permite eliminar las cargas que se están generando dentro del edificio, cargas generadas por la ocupación de las personas o cargas generadas por los equipos que hay dentro del edificio. Entonces, todas esas cargas al final me van a calentar el ambiente. Como yo estoy muy, muy, muy aislado del exterior, ese calor no se puede liberar al exterior, con lo cual tengo un problema de sobrecalentamiento. Efectivamente, yo no me puedo salir de la temperatura de consigna, no me puedo pasar de los 26, 27 grados más allá de un número de horas determinadas a lo largo del año, con lo cual, para mantener, digamos, la temperatura baja en este tipo de edificios que están tremendamente aislados, lo que se hace es colocar sistemas de aire acondicionado, que al final son incómodos, que funcionan vía aire, que al final tengo un chorro de aire frío encima de mí en la oficina. Ese tipo de cosas son las que nosotros tratamos de evitar. ¿Por qué? Porque no genera confort térmico. Nosotros lo que buscamos es interactuar con el entorno y ser capaces de explotar la inercia térmica. ¿Y en qué consiste esto? Pues básicamente yo, si estoy en una situación de verano, pues el intentar que el sol no entre vía sombreados, etcétera, que el sol no entre en mi vivienda en verano, no entre en mi edificio en verano, de manera que no lo sobrecaliente. Y luego, pues, en las épocas, en los momentos del día en los cuales la temperatura externa es inferior a la temperatura del edificio, pues liberar el calor que se acumula en el edificio hacia el exterior. Básicamente es una estrategia de ventilación nocturna. Cuando la temperatura en el exterior baja a 18 o 20 grados en noches de verano, pues yo aprovecho para eliminar todo el calor que tengo dentro del edificio, sacándolo al exterior y de esa manera, digamos que esas cargas que se producen en el interior del edificio, de más, bien por los equipos, bien por la ocupación de personas, la libero por la noche. Esa es un poco la estrategia en verano. ¿Cuál es la estrategia en invierno? Pues la contraria. Es decir, lo que tengo que hacer es captar cuanta más radiación solar mejor. Lo que hago es calentar la estructura, una estructura masiva de hormigón, y lo que busco es liberar ese calor pues, a lo largo de
la noche cuando las temperaturas bajan y cuando yo al final necesito, digamos, pues mantener la casa o el edificio caliente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que tengo que eliminar el aislamiento y que solo funciona con inercia térmica? Para nada. Para nada. El aislamiento térmico es necesario, el código técnico te marca unos mínimos en función de la zona climática, hay que colocarlos, pero lo que no queremos es ir más allá de esos mínimos. Queremos complementar el comportamiento energético del edificio simplemente pues, con la inercia térmica que puedo explotar, ¿de acuerdo? ¿Y por qué? Pues porque al final estamos hablando de estructuras de hormigón, que en el 80 o el 90% de los casos de España las estructuras de los edificios son de hormigón, pues si ya tengo la estructura de hormigón, aprovechémoslo, ¿no? Esto es un comportamiento pasivo del edificio, digamos que no hay que hacer mucho, simplemente es captar radiación solar o garantizar la ventilación nocturna por la noche. Y luego podemos ir, digamos, a un paso más allá, que lo que estamos buscando es diseñar edificios en los cuales yo active la estructura de hormigón mediante pues bueno, unos tubos embebidos, ya sea en el forjado, ya sea en las fachadas, se circula agua a una determinada temperatura y eso al final me permite calentar o enfriar la estructura a mi antojo, cuando yo lo necesite. Es ir un paso más allá. Ya no estamos hablando de calentarlo con radiación solar o enfriarlo con ventilación nocturna, sino que estamos hablando de calentar o enfriar el edificio con bombas de calor circulando agua a una determinada temperatura. Es, digamos, ir un paso más allá y ser activos. ¿Por qué nosotros defendemos todo este tipo de climatización de los edificios? Porque el confort térmico es muy superior. Ya lo he comentado antes, los aires acondicionados con los chorros de aire frío o caliente son incómodos. Además, no son uniformes, no son homogéneos. Con sistemas radiantes, en los cuales es la estructura la que está caliente o fría, el confort térmico es mucho mayor. Ahora con los sistemas radiantes, por ejemplo, de suelo radiante para calefacción o también para refrigeración, si los habéis probado, al final la sensación de confort térmico es muy, muy elevada, funcionan muy, muy bien. Aparte, pues, digamos que la refrigeración no seca el ambiente, no se producen corrientes de aire y que no hay ruido. Pues básicamente siempre hablamos que la inercia térmica lo que hace es aplanar la curva de temperaturas y decalarla en el tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que si yo, digamos, tengo un edificio masivo con mucha inercia térmica, no hago nada más, simplemente tengo un edificio masivo con mucha inercia térmica y tengo un día de verano con 40 grados a la sombra en el exterior. ¿Qué quiere decir que aplana la curva? Pues que evidentemente los 40 grados que yo tengo en el interior no son 40, serán 35, es decir, un pico inferior a lo que se está produciendo en el exterior. ¿Y qué quiere decir que la decala? Pues básicamente quiere decir que si yo en el exterior tengo esos 40 grados, pongamos a las 4 de la tarde, en el interior ese pico de temperatura inferior de 35 grados no se va a alcanzar a las 4 de la tarde, sino que se va a alcanzar probablemente a las 7. ¿Vale? Ese es un poco el efecto de la inercia térmica. Yo tengo un muro masivo de hormigón, le empieza a dar el sol en un momento dado, amanece y empieza a dar el sol. Al principio la temperatura interna y externa es la misma. Pongamos que tenemos una temperatura, pues después del enfriamiento nocturno, una temperatura baja de unos 22, 23 grados para todo el muro de hormigón. Y a partir de ahí empieza a calentar el exterior, se empieza a calentar, la temperatura exterior sube, pasa de T0 a T1, pero la temperatura interior sigue en T0. ¿Por qué? Pues por efecto de la inercia térmica, es decir, empieza a aumentar la temperatura exterior, pero como yo tengo mucha masa térmica en este muro, la temperatura interior de momento no se entera, no se nota, por ese efecto de decalaje. Poco a poco esa temperatura, el muro se va calentando y esa temperatura exterior, digamos que se va transmitiendo a lo largo del muro hasta que todo el muro está caliente. Tengo una temperatura exterior T1, una temperatura inferior T0 y a partir de ahí estamos en un estado estacionario en el cual la temperatura interior va a empezar a crecer. ¿Pero qué sucede si al final la inercia térmica de este muro es suficiente? Pues que va a llegar un momento en el cual la temperatura exterior ya se hace de noche, empieza a descender y el muro empieza a enfriarse también por la parte exterior. De manera que la temperatura interior siempre se ha mantenido en T0 y el muro ya empieza a enfriarse y empieza a liberar ese calor también hacia el exterior y no hacia el interior, que es donde no nos interesa tener ese calor. Primero sabiendo cómo aprovechar la radiación solar en invierno. ¿De acuerdo? Es fundamental, hay que buscar los puntos de sombra, hay que buscar una orientación hacia el sur, una orientación adecuada, en la cual la fachada principal esté orientada al sur, en el cual cuando el sol en invierno va abajo me entra la radiación solar hasta en todo el edificio y me puede calentar la estructura masiva de hormigón, mientras que si la radiación solar en verano está alta, los elementos de sombreado impiden que la radiación solar entre en mi edificio. Todo esto es una cuestión de diseño, ¿de acuerdo? Y luego a la vez también la ventilación. Hay que buscar ventilaciones cruzadas que me permita que el aire circule por el interior del edificio sin necesidad de, digamos, sistemas de filtrado, de movimiento de aire, ¿vale?
Nosotros esto lo hemos estudiado bastante y estos son un poco, digamos, consejos de cómo explotar la inercia térmica del hormigón. Pues evidentemente, si yo tengo una orientación buena dada al sur, donde va a haber radiación solar, pues el muro masivo de hormigón tiene que estar en el sur, porque es lo que quiero calentar, ¿de acuerdo? Luego, si tengo una estrategia de ventilación nocturna, pues evidentemente la ventilación no vale con que se enfríe el aire de la vivienda, porque al final enfriar el aire, pues evidentemente me va a permitir bajar la temperatura del edificio, pero si no soy capaz de enfriar la estructura, esa temperatura enseguida va a volver a crecer. Yo lo que busco es enfriar la estructura para mantener, digamos, la estructura fría durante más tiempo y que la temperatura interior del aire se mantenga fría durante más tiempo. Pues para eso lo que tengo que hacer es enfriar con una ventilación adecuada los muros masivos de hormigón o los forjados de hormigón o el techo de hormigón. Y al final lo que tengo que hacer es que el aire circule por donde yo quiero que circule y eso tiene que ser los elementos masivos. No vale que el aire circule por el centro de la estancia y que únicamente estemos enfriando el aire de la estancia. Necesito enfriar la estructura. Esto es una manera de la cual hay que explotar la inercia térmica. Aquí a la derecha tenéis la manera que no se debe explotar la inercia térmica. Si yo tengo un muro masivo, pero lo tengo al norte y nunca recibe radiación solar, pues al final ese muro no se va a estar calentando, con lo cual la radiación solar yo no la voy a estar aprovechando y no voy a hacer uso de la inercia térmica. Si yo tengo una ventilación natural en la cual, digamos, el aire circula, pero en ningún momento toca el elemento masivo de hormigón, sino lo que está tocando es una partición interna, que voy a decir yo, de cerámica o de pladur, que no tiene inercia térmica, pues al final yo no estoy enfriando la estructura, con lo cual yo no estoy aprovechando la inercia térmica. Esto es importante. ¿Qué hemos hecho nosotros en IECA? Pues bueno, tenemos un manual que desarrollamos con ASA, con la Asociación de Sostenibilidad de la Arquitectura, en la cual damos, digamos, parametrizamos esto que he comentado desde un punto de vista cualitativo, es decir, cómo explotar la inercia térmica, dónde colocar los elementos masivos, pues aparte nosotros hemos parametrizado pues por la radiación solar. ¿Dónde incide la radiación solar en una estancia con una determinada orientación y con una ventana colocada en determinado punto? Pues la radiación solar incide en un porcentaje determinado en estos parámetros. Pues esos parámetros son los que tienen que ser de hormigón en una estructura masiva, porque es donde se van a calentar o se van a enfriar. ¿Qué hemos hecho también en este manual? Pues en función de dónde están los huecos en un edificio, en una estancia, pues ver por dónde circula el aire y ver cómo se enfrían o cómo se calientan, perdón, en este caso cómo se enfrían a través de la ventilación natural, cómo se enfrían esos parámetros de hormigón, para lo cual lo que hemos parametrizado es el coeficiente de película, que es, digamos, el coeficiente que rige el intercambio de calor en una situación de circulación del aire. Y luego ya hemos hablado de cómo explotar la inercia térmica desde un punto de vista pasivo. Vamos a hablar de cómo explotar la inercia térmica desde un punto de vista activo. Actívense los forjados, actívense los cerramientos, colóquense los tubos de los que hemos hablado. ¿Por qué? ¿Por qué decimos que esto es un sistema óptimo? Porque es un sistema que funciona a muy bajas temperaturas. Es decir, a la temperatura a la que yo tengo que calentar o enfriar esa agua que calienta a su vez o enfría mi estructura, es una temperatura muy próxima a la temperatura de consigna. Es decir, si yo necesito tener 25 grados en invierno en mi edificio, o bueno, 22 grados en invierno en mi edificio, pues al final a lo mejor estoy trabajando con una temperatura del agua de 27, 28 grados. Estoy trabajando a bajas temperaturas y que la eficiencia de los sistemas de climatización de la bomba de calor que tiene que calentar o enfriar esa agua son muy, muy altos. Y estos sistemas funcionan. Aquí tenemos un poco los rangos de temperatura en los cuales se puede trabajar. Estamos hablando que la temperatura de funcionamiento oscila entre los 18 y 28 grados centígrados, muy próxima a la de consigna, que con esto, digamos que calentando y enfriando el forjado a los 14 centímetros de hormigón conseguimos potencias de 25 vatios por metro cuadrado durante 8 horas, que es más que de sobra para cubrir las necesidades de cualquier estancia o cualquier edificio, ya sea de terciario o residencial, y que al final los costes de esta tecnología no son muy elevados, son costes muy similares a los costes que puede tener prácticamente otro sistema de climatización. Decir que muchas veces se habla de suelos calientes y techos fríos, ¿vale? Cualquier sistema, cualquier parámetro funciona bien como elemento radiante, ya sea tanto para refrigerar como para calefactar, ya sean los forjados o ya sean los cerramientos o las particiones interiores. Si yo activo mi estructura, al final esta estructura digamos que va a funcionar bien desde un punto de vista térmico. Va a permitir una distribución de temperaturas en el interior de la vivienda que va a ser confortable. Aunque el techo sea un techo caliente, ¿de acuerdo? Aquí podéis ver un poco la distribución de temperaturas de un techo caliente y funciona bien. Ahora,
Hablemos de los paneles sándwich aislados, una de las formas más innovadoras y efectivas de aumentar el rendimiento energético de los edificios de hormigón prefabricado. Estos paneles no solo son eficientes, sino que también son fáciles de instalar, lo que reduce significativamente el tiempo de construcción. Estos paneles son como un delicioso sándwich de ahorro de energía, con capas de hormigón que actúan como el pan y un núcleo de material aislante como lana mineral o poliestireno expandido, EPS, que forma el relleno. Este núcleo aislante es crucial para mantener la temperatura interior estable. Este ingenioso diseño mejora drásticamente el rendimiento térmico de la envolvente del edificio, es decir, la capa exterior del edificio que separa el interior acondicionado del entorno exterior. La envolvente del edificio es fundamental para la eficiencia energética global. Aparte de todo el trabajo realizado para poner en valor la inercia térmica que pueden ofrecer las soluciones en prefabricado de hormigón, en el año 2020 desarrollamos un catálogo de 20 soluciones constructivas de muros y forjados con distintos elementos prefabricados de hormigón para que se incorporasen al programa CIPE-Term HE+, programa de CIPE, software aprobado y reconocido por el Ministerio para la Transición Ecológica, y que permite el cálculo de la transmitancia térmica y facilita así la comprobación con respecto al documento básico de ahorro de energía del Código Técnico de la Edificación. Otro de los objetivos básicos de la Directiva Europea de Eficiencia Energética en los edificios es que se reduzca la demanda y que esa demanda, en la mayor medida de lo posible, esté cubierta por energías renovables. En este sentido, los elementos prefabricados de hormigón, una vez más, pueden servir de soporte para la integración de distintas tecnologías de producción de energía renovable, véase la solar u otras. Una combinación perfecta, integrando sistemas de energía renovable. Los edificios de hormigón prefabricado no solo son energéticamente eficientes por sí solos, también son como lienzos en blanco para la integración de sistemas de energía renovable. Imagina paneles solares perfectamente incorporados en el techo o las paredes, generando energía limpia y ecológica para alimentar tu hogar o negocio. La versatilidad del hormigón prefabricado facilita la incorporación de sistemas solares fotovoltaicos, sistemas solares térmicos y otras tecnologías de energía renovable. Esto reduce aún más la dependencia de los combustibles fósiles y reduce el impacto ambiental general del edificio. La primera fuente de energía renovable que tenemos es el sol, y ahí pues bueno, aprovechamos el efecto fotoeléctrico para generar energía fotovoltaica, electricidad, o calentar agua, por medio de paneles. Incluso se puede generar pues tecnología híbrida, o sea, paneles que tienen células fotoeléctricas y calentamiento solar simultáneamente. Realizaciones que hay y la implicación que hay entre la fotovoltaica y los prefabricados de hormigón. Bueno, pues ahí tenemos un ejemplo claro de utilización de elementos de hormigón como estructura soportante y lastre para soportar los paneles fotovoltaicos y que estén perfectamente anclados al terreno y eviten el problema del viento. Son soluciones muy sencillas. Entonces, mantener el terreno liso y ya está. No solo en terreno, también, como vamos a ver en la siguiente, se puede aplicar también en superficies planas de edificación. Hay varios ejemplos y varias industrias que ya producen estos materiales. Normalmente son tecnología de elementos de hormigón comprimidos o incluso algunos con hormigón fluido moldeado autocompactante. Aquí es otro fabricante que tiene unas aplicaciones muy curiosas porque es variable el ángulo de incidencia, con lo cual resuelve pues algunos problemas. Saltamos a la energía eólica, que últimamente está teniendo un desarrollo muy importante. Bueno, aquí vemos, por ejemplo, que en el 2025 ya se decía que íbamos a llegar a los 13-15 megavatios. Digamos que está progresando rápidamente este desarrollo. Evidentemente, el interés está en la fórmula de potencia que estamos obteniendo. A mayor altura, la velocidad del viento es mucho mayor. Entonces, evidentemente, relación directa con el área de las aspas y relación al cubo con la velocidad del viento. Se están desarrollando las torres eólicas, están avanzando mucho en el hormigón. Y hay razones técnicas y razones económicas. De todos es conocido. Las razones técnicas las tenemos aquí. Exige un menor mantenimiento.
hay más flexibilidad en la construcción del diseño, tiene una mejor respuesta dinámica frente a vibraciones y a la fatiga. Las condiciones de transporte son mejorables o muy buenas, debido a que se transporta en piezas, no se transportan elementos ya construidos, y las plantas prefabricadas son fácilmente adaptadas para fabricar torres de hormigón. Y entre las razones económicas están que el precio del acero tiene unas fluctuaciones importantes que no están muy determinadas. Las turbinas mayores y con las torres más altas de hormigón son de menor coste, y la torre puede suponer hasta un 20 o un 25% de instalación eólica. Y esto además se incrementa el coste de las torres. Si fuesen de acero, se incrementaría mucho. Por eso, al final, cuando ya saltamos por encima de los 100 metros, las torres se construyen de elementos prefabricados de hormigón. Bueno, este sería unos ejemplos. Hay varias técnicas y varias patentes que funcionan pues normalmente con tejas o dovelas, que es la palabra técnica que se emplea, dovelas, que a veces son pretensadas. La unión es una unión que funciona con un postensado, que a veces es axial y alguna vez es radial. Las diferentes dovelas para conformar los cilindros que luego se apilan unos con otros. Evidentemente, los elementos de unión pues tienen que cumplir unos requisitos técnicos muy importantes. Y bueno, y este es el caso. Este es un fabricante de este tipo de elementos. Esta es otra situación de otros elementos, otro fabricante. No solo nos hemos quedado en las torres, sino también ha habido desarrollos en las cimentaciones. De hecho, pues la ingeniería Steico desarrolló unas cimentaciones con estos jabalcones prefabricados para poder construir estas cimentaciones. Ahora ya muy recientemente un prefabricador también ha diseñado y construido otros prototipos, otro tipo de cimentaciones con elementos prefabricados. O sea, con esto queremos decir que no solo son torres, sino que ya vamos a cimentaciones, y la aplicación de elementos prefabricados pues es muy intensa, ¿no?, en el tema de construcción de torres eólicas. El futuro, pues bueno, hay, digamos que esto se está haciendo, estas torres se están haciendo en aguas someras, es decir, donde la cimentación, la plataforma va en profundidad, pero cuando vamos a plataformas continentales, como sería pues la península ibérica, tenemos que la plataforma continental baja abruptamente y no podemos anclar al terreno. Entonces tenemos que pensar en energía eólica offshore flotante. Esto genera un problema. Evidentemente hay que mantener una estabilidad de esa torre. Bueno, pues hay un proyecto realizado por la Universidad de Cataluña, la UPC, que consiste en la eólica flotante diseñado, se llama el proyecto Wincrete, para turbinas de 5 a 15 megavatios. Es una plataforma tipo Spark. O sea, Spark quiere decir muy parecido a lo que son las plataformas flotantes marinas, quizá con unas dimensiones un poquito más pequeñas, pero evidentemente con unos requisitos de materiales importantes. El hormigón, elemento prefabricado de hormigón que se fabrica en dique seco de forma horizontal, es hueco, paredes de hormigón de 40 centímetros de espesor. Saltamos a otro elemento del que podemos extraer energía. Tenemos el agua, bueno, energía hidráulica. Aquí un poquito podíamos hacer con las otras empresas, pero bueno, podemos saltar rápidamente a que sí que podemos aplicar algún elemento para utilizar esa energía. De hecho, una empresa colaboradora en ANDECE, socio de ANDECE como Preorquisa, realizó un proyecto para hacer elementos prefabricados para la zona de Aliviadero. Pero existen otras posibilidades para poder extraer un poquito más la energía. Últimamente se han colocado estas turbinas hidráulicas para la descarga de agua, que evidentemente, bueno, ahí seguro que puede haber alguna colaboración de algún elemento prefabricado, igual que este, ¿no? Es un agua de caída en un torbellino, ¿no? Son elementos que fácilmente serían industrializables por algún
prefabricador y se pueden producir y generar elementos que se aprovechen, ¿no? Esta energía que de cualquier modo si no se va a desaprovechar. Pero la energía geotérmica hay que diferenciar, que a veces hay un poco de confusión. Podemos hablar de alta temperatura, media temperatura y baja temperatura. Nosotros, aquí está explicado en qué consiste cada una de ellas, ¿no? Principalmente con la utilización de bombas de calor, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a explicar lo que es una bomba de calor. Básicamente es extraer calor de un foco y llevarlo a otro foco, ¿eh? Esto es común tanto para la geotermia como para la aerotermia. En el caso de la geotermia, nosotros vamos a extraer el calor de un foco que es la Tierra a una profundidad media, no muy profunda, y lo vamos a llevar ese calor al otro foco que nos interesa, que es nuestra vivienda, en función de si queremos calefacción o si queremos refrigeración. Tenemos, en concreto, tenemos un foco que es la Tierra y otro foco que es nuestra vivienda. Bueno, en la aerotermia es lo mismo, solo que el foco es el aire y el otro foco es nuestra vivienda. Bueno, las bombas de calor consisten en, necesitamos bombear, o sea, cuando hay una diferencia de temperatura muy baja, la transmisión de calor es muy lenta. Entonces, necesitamos una energía que nos permita extraerla o incluso esa energía no fluye. Es decir, nosotros de un aire a 10 grados podemos extraer todavía calor para llevarlo a nuestra vivienda, para que esté a 20 grados o a 22 grados, ¿no? Pero eso nos exige una energía. Esa energía es la electricidad que va a mover, otra fuente, principalmente electricidad, que va a mover esa bomba de calor, ¿no? Ese motor, que va a ser un compresor que va a producir esa energía. Al final, ¿qué obtenemos? Pues bueno, pues por cada kilovatio de energía que vayamos a utilizar para ese compresor y según las condiciones ambientales del foco del que queremos extraer esa temperatura, vamos a obtener una energía del ambiente 3 veces superior. Es decir, gastamos 1 y obtenemos 4. Aquí hay otro ejemplo de cómo funcionaría en un sistema aerotérmico. Bueno, todo esto que hemos hablado de energías fotovoltaica, energía térmica solar, energía eólica que puede ser también doméstica, bueno, podemos integrar dentro de nuestros edificios, de nuestras viviendas, todas estas tecnologías. Y ahí está lo bueno, porque tenemos capacidad de poder integrarlo técnicamente los elementos captadores, pero además mejorar el funcionamiento de nuestras viviendas con nuestros productos prefabricados de hormigón y con la construcción industrializada para integrarlos. Los elementos prefabricados de hormigón pueden ser también un soporte ideal para la integración de distintas fuentes de energía renovable, ya sea incorporándolos durante la propia fabricación o durante la fase de ejecución. Además de las ya vistas anteriormente, la introducción de sondas geotérmicas dentro de los pilotes prefabricados para cimentación debe ser una solución técnica al alza, o la creación de plataformas offshore para la incorporación de paneles solares fotovoltaicos, dada la gran durabilidad que pueden ofrecer los prefabricados de hormigón de altas prestaciones en determinados ambientes agresivos. De las energías renovables, como uno de los objetivos de la Unión Europea, pues decir que estos sistemas son perfectamente compatibles con las energías renovables. No es que sean perfectamente compatibles, es que son idóneos. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos hablado de las temperaturas de consigna muy próximas a las temperaturas de funcionamiento del sistema. Si yo al final tengo una geotermia con una bomba de calor, las bombas de calor funcionan tienen una eficiencia muy, muy grande cuando el gradiente térmico que tienen que superar es muy pequeño, mientras que pierden muchísima eficiencia si el gradiente térmico es muy grande. Y esto se consigue con los sistemas de activación térmica. De hecho, en Austria hicieron una prueba en la cual conectaron una vivienda activada térmicamente con unas torres eólicas. Y solo, digamos, calentaban o enfriaban el forjado, en este caso Austria, solo calentaban el forjado cuando estaba disponible la energía eólica. Y eso es lo que buscaban, ¿de acuerdo?
Y con esto vieron que calentando, digamos, la estructura al máximo que te permitía la normativa, permitían, digamos, luego la estructura se iba enfriando cuando no había energía eólica y se salía del rango de confort, y cuando volvía a haber energía eólica se volvía a calentar. Pues bien, las ventanas en las cuales la vivienda se salía del rango de confort eran de 3, 4 días, 5 o 6 veces a lo largo del año. Es decir, no era mucho. Son ventanas que se pueden cubrir perfectamente. Al final, optimizando los sistemas, seríamos capaces de tener una vivienda, en este caso una vivienda unifamiliar, alimentada con energías renovables, que fuera, digamos, perfectamente confortable a lo largo de todo el año, simplemente alimentada con energías renovables. Esto es importante porque uno de los temas que tenemos que explotar es la penetración de las energías renovables en la climatización de edificios. Eso tiene que pasar por la electrificación de los sistemas de climatización y por la explotación de sistemas activos como el que presentamos aquí. Y yo siempre recomiendo, esto ya no es exclusivo, pero siempre recomiendo combinar sistemas de activación térmica con sistemas de geotermia, ¿vale? Porque ambos son, digamos, inerciales, son sistemas inerciales y se pueden conseguir eficiencias muy, muy elevadas. Estamos hablando de COPs de hasta 5. La COP quiere decir que por cada kilovatio hora de energía eléctrica consumida se generan, en este caso, 5 kilovatios hora de energía térmica, lo cual es muchísimo. Y bueno, aparte son sistemas que funcionan muy bien a largo plazo, que se puede utilizar la cimentación también de hormigón para los pozos geotérmicos. Yo creo que son sistemas perfectamente compatibles.